Hola, buenas tardes, queridos y amados hermanos, una vez más juntos a través de este espacio espiritual llamado Bellas Palabras de Vida. Vamos a retomar el capítulo 3 de Ruth que habíamos dejado pendiente en el último programa. Habíamos hablado de cómo se había venido dando esta relación de Boaz con Ruth, cómo el Señor había ido planificando de una manera simple, sencilla, pero sabia para el encuentro de estos dos personajes que fundamentalmente tienen un propósito, que es justamente el de redimir a Ruth, es decir, llevarla a la conversión a Ruth. No olvidemos que ella venía del paganismo de Moab. Y bueno, el Señor la eligió para que se convierta a lo que Él quería para llevar a cabo de ella un plan, nada menor. No olvidemos que dentro de la genealogía de Jesús, Ruth y Boaz ocupan también un lugar. Retomamos entonces donde habíamos dicho de que el Señor había tratado con el pecado en 3 ocasiones, que era lo que simbolizaba la era, en el lugar donde se aventaba la avena, donde se separaba la cáscara del grano, y la elección o la selección la hacía el dueño, en este caso vos. Entonces, ahora vamos al punto de esas 3 ocasiones en que Dios trata con el pecado. El primero es en el libro de Génesis, capítulo 22, versículo 2, dice: en el monte Moriah, dice, vemos a Abraham ofreciendo a su hijo Isaac. Entonces, esto es una prefigura de lo que iba a hacer Jesucristo, ofreciéndose por la salvación, por la redención de todos nosotros, como cordero sin mancha, sin mácula. En la segunda ocasión que trata Dios con el pecado es en el segundo libro de Samuel, capítulo 24, del verso 21 al 25, que es en el mismo sitio, digamos, de la era, que compró David e hizo sacrificios, o sea, ofreció sacrificios, holocaustos por el pecado, y Dios detuvo la plaga. Es decir, ante la actitud del arrepentimiento vino el perdón, el resarcimiento. Y la tercera ocasión del tratado de Dios con el pecado es en el segundo libro de Crónicas, capítulo 3, versículo 1, que dice que años más tarde ahí se construye el templo, donde el pecado es juzgado y se derrama luego la gloria del Señor. Y de esta manera se va entretejiendo toda esta historia, ¿no?, que resulta maravilloso. Y qué bueno sería que así también surgiera en la vida de cada hermano que se convierte, de cada hermano, de cada hermana que se entrega, ¿no?, de lleno a la presencia del Señor. Pero lógicamente esto no sucede sin antes que alguien nos haya encaminado o aconsejado, o mirá, anda a la iglesia, buscarlo a Dios, buscarlo al Señor, confía en el Espíritu Santo. Es decir, ciertas indicaciones que de repente van acercando a la persona o la van orientando para el encuentro con el Señor. Y de esta manera obró Noemí con Ruth. Ruth conocía muchas cosas de las costumbres hebreas. Por lo tanto, eso era muy importante que ella lo aprendiera, que lo supiera, que lo aprendiera y lo pusiera en práctica. ¿Para qué? Para conquistar el corazón de Boaz, para que Boaz se diera cuenta de cómo ella estaba dispuesta a encontrarse con él. Entonces, Ruth le dice primeramente, ¿no?, vemos aquí en el versículo número 2 del capítulo 3, ¿no?, de qué manera dice: por otra parte, vos, el hombre con cuyas servidoras estuviste, es pariente cercano nuestro, y esta noche él estará aventando la cebada en la era. Y luego, en el versículo 5,
ella le respondió, haré todo lo que me has dicho. ¿Y qué le había dicho Noemí? Pues primero dice, te lavarás. Es decir, esto tiene un simbolismo, sin lugar a duda, ¿no? Y esta es la figura de la salvación, es decir, el agua, que es la materia del bautismo, ¿verdad? Es decir, nos saca del estigma del pecado original y nos pone de criaturas a hijos de Dios. Entonces, primero era necesario lavarse, ¿no? Y luego dice para ser limpios. Y aquí vamos a abordar en la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en capítulo 7, versículo 1, dice, limpiémonos de toda contaminación de espíritu y carne, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, era el primer paso que tenía que dar Ruth para luego seguir. ¿Qué más le dijo? ¿Qué más le aconsejó Noemí? Te perfumarás, te ungirás. El óleo lleva un preparativo con otra esencia para que tome esa fragancia, algo realmente muy exquisito, muy lindo, ¿no? Digamos la fragancia y el aroma que tiene el óleo santo. Dice, te ungirás, que es el modelo de la unción, lo cual viene después, dice, del lavado. Y dice, este es el propósito que tiene el Señor para ser llenos del Espíritu Santo. No olvidemos que el óleo, el aceite, precisamente y puntualmente el aceite de oliva, es símbolo del Espíritu Santo de Dios. Y después dice otro paso, pero notemos la progresión, ¿no? Cómo va todo. Primero el bautismo en el Espíritu Santo, luego los frutos espirituales. ¿Cuáles son los frutos espirituales? Los que vienen a posterior, inspirados por el Espíritu Santo. Dice, te vestirás con adornos y belleza. Es decir, interiormente lo que se siente se refleja exteriormente, de una manera lógicamente decorosa. Y es algo a lo que toda mujer aspira y le gusta llevar a cabo en su persona. Entonces aquí vemos la progresión, ¿no?, del bautismo en el Espíritu Santo, luego los frutos espirituales, dice, irás a la era, porque ahí está el Señor, ahí está su gloria, y por fe debemos nosotros acercarnos a ese trono de la gloria de Dios. Como lo dice el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 16, dice, acerquémonos confiadamente al trono de su gracia. Notarás el lugar, te acostarás a sus pies. Y esta era también una costumbre que se ofrecía para ser rescatado, para ser redimido. No olvidemos que la redención es el hecho de ser comprado a precio de sangre. ¿Cómo fuimos comprados nosotros, ¿no? Entonces dice, vos extenderás su capa, es decir, con lo que él se había cubierto para descansar. Y ahí dice, será oída tu petición. O sea, aquí vemos no solamente la entrega de los atributos o de los talentos que ofreció Ruth, sino que se entregó a sí misma en su integridad, en su totalidad. Entonces, nos cabe preguntarnos a nosotros, ¿de qué manera nos entregamos al Señor? ¿De qué manera nos ofrecemos a Dios? ¿O qué le ofrecemos a Dios de nuestra parte? ¿Solamente nuestros talentos? ¿O le decimos, Señor, heme aquí, haz de mí tu voluntad? Entonces, ahí también está el hecho de la manera en que uno o nosotros nos tenemos que entregar para que el Señor pueda llevar a cabo la obra redentora en nosotros, en su propósito. Por eso, mis queridos y amados hermanos, en este comienzo de este mes nuevo, que todos estamos esperanzados a que este tema de la pandemia y todo lo que nos tiene a mal traer vaya cambiando. Entonces,
sería bueno también que nosotros pongamos toda nuestra mayor disposición para que en la espiritualidad también florezca la vida en cada uno de nosotros, por la acción del Padre en el amor de Cristo y por el poder del Espíritu Santo. Que así sea. Paz y bien para ustedes. Bendiciones.